Los debates en Twitter han sufrido una evolución. Al comienzo del debate 1, en general plasmábamos nuestras ideas extraídas de las lecturas y conceptos que por lo general eran similares y no daban lugar a respuesta por parte de los compañeros o si acaso, respuestas que no aportaban pensamientos significativos. Así, en el inicio de los debates destacaría un trabajo centrado en las lecturas, lo cual nos permite comprender correctamente el concepto de red social y red social digital, la privatización de las redes, la sociedad del conocimiento, sociedad individualizada y la evolución de los conceptos de red desde el punto de vista estructural y empírico del siglo XIX, la concepción estructural de Comte, interacción entre actores, Durkheim, realidad social, o Spencer, con el cambio entre las sociedades tradicionales y las modernas, llegando hasta el sociograma y aspectos como densidad, alcance, conexión y más adelante centralidad, liderazgo, eficiencia. Más adelante, tras la Segunda Guerra Mundial y la importancia de la Escuela de Manchester, se recogen enfoques más analíticos como el ejemplo de Boto-Capper. Sociedad individualizada y alumnado. Al comunicar mi preocupación alrededor de los efectos de la individualización social en el alumnado, la comunicación mediada y un posible metaverso, concluyo que prefiero la acumulación del conocimiento intelectual que de datos. Ante esto, junto a dos compañeras, debatimos alrededor de la necesidad de hacer consciente al alumno de la alteración de la información a través de los medios y de la importancia de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje para convertir al alumno en lector comprometido, un ser crítico capaz de analizar y aplicar en el buen sentido social y personal. Libertad en las redes sociales. Ante el tuit de una compañera, debatimos sobre cómo la aceptación o la crítica puede suponer un problema en las redes. Nombrando a Castells entiendo que sin una intervención podríamos tener problemas, pero por el contrario, que esto coartaría nuestra libertad. Concluimos que la clave está en el buen uso de las redes sociales, pero destacando la dificultad que esto conlleva en los límites que establecen. Perversión en las redes. Debate iniciado en mi propio tuit alrededor de la capitalización de la audiencia, el consumismo y la competitividad generada en las redes. Esto provoca una discusión en torno al desencantamiento con las redes y aspectos negativos de estas como la intolerancia o la ausencia de sesgo, los peligros del control de la autoestima por likes y el peligro de compartir públicamente cierta información. Importancia de los lazos débiles. En este caso, nos centramos en la influencia en 3 grados y la sorpresa al comprender hasta qué punto influimos a personas que no conocemos y cómo utilizarlo educativamente para mejorar la sociedad. Aplicación de sociogramas en las aulas. Un tuit propio sobre el sociograma provoca un debate sobre la aplicación de estos en el aula para identificar problemas. Expongo mi experiencia en el uso de los sociogramas y cómo nos sirvió para conocer la soledad y el liderazgo de ciertos alumnos, ante lo que aporta una compañera la posibilidad de aplicarlo en la creación de equipos de trabajo cooperativo o de apoyo en casos de acoso. Trolls en las redes. Un compañero se preguntaba cómo podían influir la presencia de trolls en las redes al ciudadano. Otros alumnos aportaban su preocupación ante menores de edad y la ignorancia de la sociedad al respecto. Planteaban la necesidad de leyes que respondan ante la problemática y su uso como herramienta del capitalismo para controlar el pensamiento. Concluyo que surgen a raíz del cambio de concepción de las relaciones a través de vínculos débiles y anónimos. Capitalización del conocimiento. Según Bray, pocas personas acumulan el conocimiento y los legos, menos. Una compañera se planteaba si seremos la mayoría ignorante en un futuro no muy lejano. Hablamos de capitalismo llevado al conocimiento, de la pérdida de facultades a partir de la ayuda de la tecnología y de la importancia del conocimiento para desarrollar la práctica. Participación ciudadana en redes sociales. Covadonga expone cómo la emoción permite la movilización, Castells. Surge así una conversación con ejemplos como el 15M sobre la importancia de las redes en el intercambio de emociones colectiva, empatía y la participación real ciudadana. Expongo también cómo estas movilizaciones se olvidan más rápido y tienen menos poder que en el pasado. Desde mi punto de vista, es en el debate 2 donde se percibe el cambio principal en la concepción del desarrollo de los tweets publicados. Se generan debates más largos, con más intervenciones y más alumnos participando en ellos. Así, en este caso, nos centramos en la cultura digital, destacando el concepto de procomún y su colisión con el capitalismo, la cultura libre, biopolítica de creación común, cultura red, la cultura hacker o la transformación digital. Procomún. Tras mi propio análisis de la idea de procomún, en la que todo es de todos y eso incluye una responsabilidad sobre la cultura, me planteo si realmente todos aportamos y si es cierto que la cultura digital nos pertenece a todos, si hay personas que se lucran.
Sin duda, junto a los compañeros concluimos que sí, hay quien se lucra con lo que aportamos sin recibir lo mismo, concentrando el poder en el mismo capitalismo de siempre. Cultura libre. En un hilo muy largo, se genera un debate sobre la necesidad de la monetización del contenido cultural para dignificar profesiones artísticas. Aporto que el dinero es necesario y que ha surgido una nueva forma de monetizar que puede ser positiva, en la que el creador consigue dinero por otros medios y al mismo tiempo se favorece la continuación de la cultura red. Otras conclusiones son la necesidad de hacerlo digitalmente y que sean aspectos donde podamos ser prousuarios. La obsolescencia de soportes y hastío digital. En este hilo nos planteamos si el artista está obligado a actualizarse en el soporte en el que comparte su contenido. Dialogamos así en torno a la necesidad de actualizarse socialmente en temáticas y discursos y digitalmente en caso de buscar un público mayor, más participativo y abierto. Aporto que los artistas siguen produciendo soportes clásicos como los vinilos por la nostalgia y el hastío digital. Identidad cultural. La globalización y la interdependencia creada por la hipertextualidad están eliminando fronteras culturales. Una compañera se plantea si esto será negativo para la diversidad cultural. Pienso que no debemos aferrarnos a la cultura, ya que esta es fluida pese a que actualmente lo hace exponencialmente más rápido. Los modos de vida, costumbres o conocimientos han cambiado y avanzado siempre. Ante esto, otra compañera aporta el reggaetón como apropiación de otra cultura que ya forma parte de la nuestra. Concluyo que lo realmente identitario se mantendrá, aunque siempre evolucionará en alguna línea, aportando el ejemplo del flamenco actual. Cultura hacker. Este debate parte de la cuestión de incluir la cultura hacker en la escuela. Aportamos que nos hemos visto sorprendidos por la definición de hacker, alguien curioso, inquieto e ingenioso, capaz de especializarse en un tema y seguidor de la cultura libre. Compañeros aportan que la escuela debe convertirse en un espacio experimental, colaborativo y constructivo. Además, creo que la escuela debería permitir la especialización en el interés de cada individuo. Es en el debate 3 donde siento realmente la existencia de conversaciones fluidas, creadoras de pensamiento y conocimiento, y donde la red de compañeros genera un aprendizaje colaborativo. En este caso, los principales debates se centran en la forma de trabajo en red y sus beneficios, las consecuencias del filtro burbuja, las ventajas de las soft skills en la escuela y las nuevas metodologías generadas en la sociedad red, o la horizontalidad del aprendizaje en la red. Metodología de la metacognición. Indira comienza un debate alrededor de la construcción de conocimientos de Bruining, donde la metacognición es clave en la propia regulación y en el análisis del pensamiento en el aprendizaje. Entonces, la conversación gira en torno a cómo poder transmitirles dicha habilidad a nuestros alumnos. Se aportan ideas como el aprendizaje autónomo, colaborativo, autoevaluación o gamificación. Por mi parte, añado el aprendizaje por proyectos interdisciplinares, ya que desde mi experiencia involucra todos estos aspectos. La motivación y la involucración de la sociedad son necesarias, concluimos finalmente. Aprendizaje entre pares. Una compañera comienza la línea de debate hablando sobre este tipo de aprendizaje y sus ventajas, preguntando si lo aplicaríamos en nuestras escuelas. Aún de forma no definida, lo he aplicado en cuanto al aprendizaje colaborativo con roles compartidos o rotativos, la autoevaluación por rúbricas o la coevaluación. Otra participante opina que es difícil de aplicar debido a la rigidez del currículum o de la forma de pensar de algunos equipos directivos. Concluyo que la experiencia es positiva y motiva incluso al profesorado. Relación tecnología-humano. Interesante debate alrededor del vínculo entre el ser humano y la tecnología. Aporto que siempre han estado ligadas, desde el comienzo del hombre y su necesidad de avanzar, pero que actualmente estamos llegando a un nuevo estadio. Otros participantes comparten la necesidad de ser consciente del cambio actual ante un futuro en el que la tecnología será ubicua. Este debate termina centrado en el postconsumismo y en la tecnología al servicio del hombre como un futuro humanista ideal. Soft skills. Comienzo planteándome si el pensamiento crítico, la resolución de problemas o la creatividad están valorados desde el punto de vista profesional, aunque personalmente sepa de su importancia en la educación y en la construcción social. Junto con 3 compañeras iniciamos un debate donde se aportan datos tanto a favor como en contra de dicha pregunta. Empezamos así a concluir que el crecimiento de empleos relacionados con la información y la comunicación está detrás de la puesta en alza de las soft skills, pero que no ocurre igual en otros campos. Donde todos estamos de acuerdo es en la importancia de estas habilidades en aspectos humanos. Twitter. Interesante encuesta sobre la función de Twitter para finalizar.
¿Es un marco adecuado para el debate, el diálogo o la difusión de información? Entre los participantes encontramos diversidad de opiniones a través de estudios, destacando aquellos que opinan que no se desarrollan verdaderos procesos de comunicación, pero resaltando sus ventajas como fuente de información. Para continuar con la conversación, añado que estamos teniendo un debate y que el límite de caracteres es favorable para ser concisos. Recibo contraargumentos alrededor de que hay demasiada gente, muchos hilos distintos y concluyo que pierde fuerza cuando se cruza con otros debates. Esta forma de trabajar contenidos ha sido una experiencia nueva para mí. Sí, siento que haya adquirido conocimientos y conceptos, reconocido autores y analizado la historia de las redes sociales, su concepción, su formación y su importancia desde distintas perspectivas. En general, siento que, sí, se ha desarrollado un proceso cognitivo mediante las lecturas, las clases y los debates en las redes con los compañeros, así como una asimilación final de los conceptos con el desarrollo de este informe. El debate, como he mostrado en algunos puntos previos, ha sufrido una evolución durante el proceso de desarrollo de esta primera parte de la asignatura. Al comienzo, exponíamos conceptos de las lecturas que todos habíamos hecho, con lo que los tweets no se diferenciaban entre sí, y las discusiones giraban en las mismas líneas. Además, la simple transmisión de información sin dudas, cuestiones, pensamiento crítico o reflexivo o nueva información relevante, dejaba entrever una falta de costumbre en el desarrollo de este tipo de metodologías. Durante los debates 2 y 3, sí se observa un cambio en las líneas de discusión. Tanto nuestros tweets originales son más reflexivos dando lugar a distintos planteamientos y respuestas, como dichas respuestas adquieren un tono de debate discursivo. Es posible que la especialización en el tema, junto con la comprensión de los fallos del debate 1, nos hayan permitido el desarrollo de conversaciones que crecían más por interés de respuesta que por la obligación académica. Por el contrario, destacar la sensación de falta de posibilidades de contestar las muchas líneas creadas entre los propios tweets y las respuestas a los compañeros. Quizás un menor número de conversaciones permitan mejores hilos y conclusiones más poderosas. El gran número de participantes es, posiblemente, otra de las contras de esta estrategia de aprendizaje. De la misma manera, ciertos hilos alcanzaban un toque caótico por el gran. Sin duda, hemos experimentado el concepto de capital audiencia mediante la necesidad de crear contenidos atractivos para nuestros compañeros con el fin de generar buenos debates propios. Hemos vivido un enfoque académico mediante la cultura participativa propia de la cultura digital, así como generado redes de influencia de distintos grados unos alumnos sobre otros, tanto directas como indirectas, influenciándonos entre nosotros en la búsqueda de la producción biopolítica democrática, medioambiental y reflexionando alrededor de la supervivencia del ser humano, de lo procomún.